Cuando escuchas hablar de la cultura japonesa, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Autos supereficientes, aparatos electrónicos, en series de anime o quizá piensas en los kamikazes? ¿Pero has oído hablar del heroísmo japonés? Hoy te quiero platicar acerca de la extraordinaria vida de Hiro Onoda, un valiente soldado cuya historia es un testimonio de resistencia, lealtad y perseverancia del famoso honor japonés. Hiro Onoda nació en Japón el 19 de marzo de 1922. Desde joven mostró un fuerte sentido del deber y 20 años más tarde se unió al ejército imperial, dedicándose por completo al servicio militar. Con tan solo 22 años, Onoda ya había entrenado con el Comando Élite Futamata, donde los soldados aprendían tácticas de guerra, guerrillas y recopilación de inteligencia, algo así como el equivalente a los boinas verdes americanos. En 1944, Onoda fue enviado a Filipinas, específicamente a la isla Lubang, como parte de una misión especial para defender la isla, lo cual era casi imposible, dado que el avance del ejército norteamericano ya era un hecho. El equipo de Onoda se conformaba únicamente de un sargento y 2 jóvenes soldados. Su tarea, resistir y continuar la lucha incluso si Japón se rendía. La orden específica era detener el avance enemigo, no rendirse por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia cometer suicidio, pues era normal recurrir al famoso harakiri cuando perdían el honor. El ejército japonés estaba perdiendo terreno contra los norteamericanos, y en pocos días la mayoría de los soldados japoneses habían muerto o caído prisioneros. Finalmente, el equipo de Onoda logró llegar a las montañas para evitar ser capturados. Desde ahí, lanzaron una campaña de guerrilla, atacando los campamentos enemigos, robando comida y sorprendiendo a las patrullas perdidas. Durante casi 30 años, Hiro Onoda vivió oculto en la densa jungla filipina, luchando contra las adversidades, manteniendo su disciplina militar y esperando nuevas órdenes, las cuales nunca llegaron. Lo que sí llegó fue el aviso del final de la guerra. La rendición de Japón fue casi inmediata después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Aviones estadounidenses lanzaron panfletos en las diferentes poblaciones, incluso en la selva donde se encontraba Onoda, para confirmar el fin de la guerra y que los soldados japoneses por fin podían volver a casa. Algunas versiones confirman que Onoda sí recibió los panfletos que decían que la guerra había terminado. Sin embargo, no creyó que fueran verdad. Él creía que eran tan solo una trampa de los americanos para hacerlos salir de su escondite. Después de todo, él estaba ganando su guerra personal en la selva, y al menos aún no lo habían atrapado. Tras años de ataques por parte del equipo de Onoda, el pueblo filipino decidió armarse y tomar cartas en el asunto. La policía local intensifica los patrullajes y en un enfrentamiento sangriento, el sargento de Onoda muere de un disparo. Para vengar la muerte de su compañero, los ataques de los rebeldes se intensifican, escalando la situación a un conflicto internacional con Filipinas. Por su parte, el gobierno japonés inicia un operativo de rescate para extraer a Onoda de la selva filipina, distribuyendo cartas y fotos de las familias de los soldados desaparecidos. Incluso adjuntaron una carta del propio emperador japonés implorando por su rendición. Pero una vez más, el desconfiado Onoda piensa que son documentos falsos y se mantiene firme en su lucha. En un tercer intento, el hermano de Onoda vuela desde Japón para buscarlo en la zona montañosa de la isla. Onoda escucha cómo su hermano lo llama por su apodo de niño y hasta le canta el himno de su escuela. Pero, ¿qué implicaría para Onoda escuchar el llamado de su hermano? ¿Reconocer que estuvo equivocado por más de 15 años? ¿Que sus hombres habían muerto en vano? ¿O lo peor, aceptar que había matado gente inocente? Asimilar tan cruda realidad tal vez era demasiado para Onoda, y nuevamente ignoró el llamado de su hermano pensando que era una trampa de los norteamericanos. Una década más tarde, en un desafortunado enfrentamiento con la policía local de Kozuka, su último compañero es asesinado. Después de pasar la mitad de su vida luchando una guerra imaginaria en la jungla, Hiro Onoda finalmente se queda completamente solo. En 1974, un joven llamado Norio Suzuki escuchó hablar por primera vez del legendario teniente Onoda. Para ese entonces, Onoda ya era una especie de leyenda urbana en su país, ya que muchos no creían que existiera o al menos que siguiera vivo. Suzuki era un joven soñador, bohemio y aventurero. Este portaba una lista de cosas que quería hacer en la vida, entre las cuales estaba 1. Ver a un oso panda en su hábitat natural, lo cual logró fácilmente más tarde en China.
2. Encontrar al Yeti. Sí, al pie grande. De hecho, murió a causa de una avalancha en 1986 mientras lo buscaba en el Himalaya. Y 3. Decidió que él sería quien encontraría a Onoda y lo rescataría de la selva. Recordemos que las autoridades locales habían pasado ya casi 30 años recorriendo la selva sin ningún resultado. Bueno, hasta su hermano había fallado. Pero ¿por qué no? El desertor hippie universitario es quien lo iba a encontrar. Sin ninguna preparación en tácticas bélicas y sin armas, Suzuki se fue a la selva de Lubang con la única estrategia de gritar el nombre de Onoda y diciendo que el emperador estaba preocupado por él. ¿Y qué creen? En tan solo 4 días, el joven Suzuki encontró a Onoda. ¿Habrá sido casualidad? ¿O tal vez Onoda ya estaba cansado de su guerra imaginaria y ya quería ser encontrado? No obstante, bastaron solo 4 días para que Suzuki lo encontrara. Finalmente, el 9 de marzo de 1974, Hiro Onoda recibe la orden de rendirse de parte de su ya retirado comandante de 88 años. En ese momento, Onoda cayó sobre sus rodillas y se soltó en un mar de lágrimas. A pesar de los cambios en el curso de la guerra, Onoda nunca recibió la noticia de la rendición de Japón de parte de sus superiores. La determinación y lealtad a su patria lo llevaron a ignorar las evidentes señales de que la guerra por fin había terminado. Después de su retorno, Onoda dedicó su vida a contar su historia, a impartir lecciones de perseverancia y a honrar a aquellos que sirvieron junto a él. Fue recibido con todos los honores de un héroe y ganó gran popularidad en su país. Hiro Onoda vivió una vida de servicio, lealtad y valentía. Su historia nos recuerda la importancia de la perseverancia y el honor incluso en los tiempos más difíciles. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue un héroe, un loco fanático o solo una víctima de las circunstancias? Deja tus comentarios y dale clic a la campanita para recibir más videos como este.